Dos familias dijeron que estaba demasiado destruido. El refugio dijo que era inadoptable. Su historial médico espantaba a todo el mundo. Pero lo que pasó después demostró que los milagros no siempre llegan cuando los esperas. Y a veces, el perro que nadie quiere es exactamente lo que alguien necesita. Algunos lo llaman coincidencia. Yo lo llamo timing divino. Esta es la historia de Dax. Abandonado 2 veces, sin explicación, solo, dejado atrás. Dax estaba sentado en la esquina de la fría jaula del refugio. Su cuerpo de pastor alemán, que antes era imponente, ahora era solo una sombra de lo que debía ser. Las costillas sobresalían a través del pelaje enmarañado. Sus patas traseras temblaban cuando intentaba pararse, un recordatorio doloroso de la displasia de cadera con la que nadie quería lidiar. Cada movimiento era agonía, cada respiro una súplica silenciosa por alivio. La primera familia lo entregó cuando tenía 6 años. Está enlenteciendo, dijeron. La segunda familia duró 3 semanas antes de devolverlo. Las cuentas del veterinario son demasiado altas. Ambas citaron sus problemas de salud como demasiada responsabilidad, demasiado caro, demasiado complicado. ¿Qué pasaba por su mente durante esas largas horas silenciosas? ¿Se preguntaba qué había hecho mal? ¿Revivía memorias de familias que lo habían abrazado solo para dejarlo ir? Quizás pensaba que el amor era condicional, que su valor se medía por qué tan derecho podía pararse, por cuán poco costaba. Otros perros encontraban hogar en días, cachorros con ojos brillantes y colas meneándose, pastores más jóvenes con historial médico limpio. Pero Dax, él solo se quedaba ahí, con su hocico gris descansando sobre sus patas, viéndolos irse uno por uno. La gente pasaba por su jaula con miradas de compasión, pero nadie se detenía, nadie se quedaba. 8 meses esperó, 243 días, hasta que un día todo cambió. Pero entonces apareció Sara. Ella no estaba buscando un pastor alemán ese día, pero cuando pasó frente a la jaula de Dax, sus ojos se encontraron, la mirada apagada y cansada de él encontrando la de ella, y lo sintió profundo en su pecho. Tal vez esto estaba destinado a ser. Se arrodilló lentamente. Dax no se movió al principio, pero entonces su cola dio el más pequeño meneo, solo una vez. Fue suficiente. ¿Cuál es su historia?, preguntó Sara. Ese es Dax, dijo la voluntaria suavemente. 8 meses aquí. 2 familias lo entregaron por su displasia de cadera, pero es especial. Solo necesita a alguien que vea más allá de todo eso. Sara miró de nuevo a Dax. Más allá del pelaje enmarañado, más allá de las patas temblorosas, vio un alma que se negaba a rendirse. «Me lo llevo», susurró. Cuando Sara llevó a Dax a casa, él se quedó congelado en la entrada. Su nariz se movía, captando nuevos olores. Lentamente, entró. Una cama suave esperaba en la esquina, con la luz del sol cayendo sobre ella. Dax la miró fijamente, como si no estuviera seguro de si tenía permiso. Sara se arrodilló a su lado. «Es tuya, amigo. Todo aquí es tuyo ahora». Por primera vez en 8 meses, la cola de Dax se movió. De verdad se movió. Veo que aún no te has suscrito, y honestamente, eso me rompe el corazón. La historia de Dax apenas está comenzando. Sara no sabía lo que estaba por suceder después. Nadie esperaba esto, pero Dax tenía un secreto. Al principio, era callado, cauteloso, pero entonces, lentamente, algo cambió. El perro etiquetado como demasiado viejo y demasiado destruido comenzó a mostrar quién era realmente. Comenzó con el hablar, no ladrar, hablar. Sonidos profundos y gruñones de «wu, wu, wu» cada mañana al lado de la cama de Sara. «Wu, wu, 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 ru, ru, ru», como para decir «Buenos días, todavía estoy aquí. Te amo. ¿Podemos desayunar ahora?». Sara no podía evitar reírse.
Está bien, te escucho, amigo. A pesar de su displasia de cadera, Dax mostró su lado juguetón. Lanzaba suavemente su juguete favorito al aire, lo atrapaba y luego se lo traía a Sara con la mirada más orgullosa. No podía correr como antes, pero la alegría no se trataba de velocidad, se trataba de sentirse lo suficientemente seguro para intentarlo. Por las noches, Dax tenía un ritual. Patrullaba la casa, lentamente, cuidadosamente, revisando cada ventana, cada puerta. Este perro que había sido abandonado ahora estaba montando guardia sobre la única persona que había visto su valor. Pero Dax no estuvo solo por mucho tiempo. Sara tenía una hija de 7 años, Emma. Al principio, Emma estaba nerviosa, pero Dax se le acercó lentamente, gentilmente, y se recostó a sus pies, haciéndose pequeño, no amenazante. Emma extendió la mano y tocó su cabeza. Su cola se movió. Desde ese momento fueron inseparables. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Una tarde, Emma tropezó y rodó por 3 escalones. Gritó, agarrándose su brazo torcido, pero antes de que Sara pudiera moverse, Dax estaba ahí. Se acercó cojeando tan rápido como sus caderas dañadas se lo permitían y se posicionó entre Emma y las escaleras. Luego rozó suavemente el rostro de Emma con su nariz, lamiendo sus lágrimas, haciendo suaves sonidos de "wu, wu, wu", confortante, protector. Emma dejó de llorar, envolvió sus brazos alrededor del cuello de Dax. «Eres mi héroe». Sara observaba, con lágrimas corriendo por su rostro. Esto no era coincidencia. Dax había sido enviado a ellas por una razón. Algunos dirían que era instinto, pero Sara sabía que era algo más. Era como un milagro envuelto en pelaje. Dax no era solo una mascota, era familia. Había sanado los miedos de Emma y al hacerlo, sanó el corazón de Sara también. Hoy, 3 años después, Dax todavía patrulla la casa cada noche. Sus caderas están peor, la medicación ayuda, pero la edad es invencible. Sin embargo, cada mañana está al lado de la cama de Emma con su característico "wu, wu, wu", saludando el día como si fuera un regalo. Su historia nos recuerda que el valor no se mide en cuentas veterinarias o salud perfecta. Las segundas oportunidades son para los fieles, los pacientes, los que se niegan a dejar de amar. Algunos llamarían coincidencia que Sara pasara frente a su jaula ese día, pero yo creo que Dax fue enviado a ellas por una razón. Dios trabaja de maneras misteriosas. 2 familias lo abandonaron, pero él nunca abandonó el amor. Y esa es la historia de Dax. Una historia de resiliencia, timing divino y amor incondicional.